Aleluya, 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 aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esa pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ningún hombre sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito. Cátedra significa sede. Todo obispo tiene su sede, y la sede, el lugar donde predica, es en la catedral. De ahí viene la cátedra, la palabra catedral, de cátedra, donde el obispo expone su cátedra. Habíamos dicho que donde haya una catedral, ahí es una sede episcopal, es decir, la sede del obispo. Y la sede se simboliza por medio de se le llama a la silla donde él se sienta, donde él preside, se sienta para poder presidir pues la celebración y poder de ahí exponer su cátedra. Y la cátedra viene siendo pues la doctrina, expone la doctrina de Cristo Jesús, como Padre, como Maestro, como Pastor. Desde ese lugar, desde ahí expone, explica la doctrina de Cristo Jesús. Entonces, sabiendo pues lo que es una cátedra, es el lugar donde el obispo expone la doctrina de Cristo Jesús. Por eso el lugar se llama catedral, donde está la sede del obispo. Así de fácil. Entendiendo entonces esto es para que podamos entender cómo el que le dio el poder a los obispos es el mismo Cristo Jesús. Lo que hemos escuchado en el Evangelio es Cristo Jesús que pregunta a sus discípulos qué dice la gente de él. Y le dicen pues que es uno de los profetas, Juan el Bautista, Elías, Jeremías. Se quedan pues, como habíamos dicho hace unos días, en lo que es la figura de un profeta. Hasta ahí solamente. Esto era porque surgían muchos personajes y porque el pueblo de Israel, así surgían esos personajes llamados profetas. Pero había falsos profetas y verdaderos profetas. Los falsos profetas le daban por su lado a la gente, a los mismos terratenientes, a los ricos, y los tenían a gusto. Ellos se autonombraban y ellos los reconocían, pero por conveniencia, porque como este no me tira, este no me dice la verdad, entonces lo que me dice me agrada y entonces pues lo acepto. Pero el verdadero profeta era el enviado por Dios y él denunciaba las injusticias, la maldad, el pecado, la corrupción, y esto les molestaba
a los ricos, a los terratenientes, que eran los que cometían muchas injusticias con los pobres. Por eso no querían a los profetas enviados por Dios. Por eso siempre los rechazaban. Como surgían esos profetas en el pueblo de Israel, entonces la gente pensó, pues surge Juan el Bautista, otro profeta más. Sí, Juan el Bautista fue el último de los profetas y el único profeta del Nuevo Testamento. Pero cuando llega Cristo, piensan que es otro profeta más. Pues mira, siempre pasa lo mismo, los expulsan, los matan, los corren y demás. A Juan lo mataron, surge este llamado Jesús. Entonces, ¿qué sucedería? Pues es otro profeta más, al que van a matar, y así vamos a terminar, y vamos a seguir igual. Así pensaban y se imaginaban ellos. Por eso cuando los apóstoles preguntaban, la gente decía, pues, ha de ser alguno de los profetas, pues predica como Jeremías, como Elías, como Juan el Bautista, pues alguno de los profetas ha de ser. Y entonces Cristo, al ver que la gente se queda con esa idea, lo mismo, dice, ¿y ustedes? ¿Ustedes qué piensan que soy yo? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Cuando Pedro hace la proclamación, es una profesión de fe, creer en Cristo Jesús, el enviado por Dios, el Mesías, el Salvador del pueblo de Israel. Por eso, entonces, cuando Pedro hace la profesión de fe, de manifestar que Cristo es Dios, que Cristo es el Mesías, es el Salvador, Cristo le responde, dichoso tú, Simón, hijo de Juan. Simón era el nombre de Pedro, Juan era el nombre de su padre de él. ¿Pero por qué le cambió el nombre? Y aquí viene la respuesta. Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces es voluntad de Dios que se conozca a Cristo Jesús, que se conozca quién es, se le reconozca quién es el Mesías, el Salvador. Y Cristo sigue hablando. No te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro, piedra, sobre esta roca, sobre ti, sobre tu fe, sobre la fe de los apóstoles, edificaré mi iglesia. Y los poderes del infierno jamás van a prevalecer sobre ella. Por eso del nombre de Simón se lo cambia a Pedro. Y se lo cambia a Pedro para que se entienda que que Pedro es el jefe de los apóstoles, será el primer papa, es el príncipe de los apóstoles. Pedro viene siendo esa roca firme de la fe. Por eso la iglesia es apostólica. Y es apostólica porque se construyó sobre la roca de los apóstoles, cimentada sobre la roca apostólica. Es decir, nosotros conocemos a Cristo por la fe de los apóstoles, por lo que ellos conocieron, vieron, tocaron, escucharon, por la experiencia de fe de ellos, eso fue lo que conocemos. Ellos conocieron a ese Cristo histórico de carne y hueso. Y nosotros conocemos al Cristo de la fe transmitido por medio de los apóstoles. Por eso entonces entendemos que Cristo va a construir su iglesia sobre la fe de los apóstoles, la roca firme de los apóstoles. Y Pedro es esa piedra, roca, Petrus, piedra, roca, la roca de la fe, la roca firme de la fe. Esa profesión de Pedro es hablar de Cristo. Tú eres el Hijo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Eso es lo que Pedro va a dar a conocer, que él conoció a Cristo vivo, que él conoció a el Mesías, el Salvador, que él escuchó, tocó, él convivió, acompañó a Cristo Jesús. Él vivió esa experiencia personal del encuentro con Cristo Jesús.
Y lo que Pedro aprendió, lo que Pedro conoció, lo que vivió y toda su experiencia de fe, es lo que nos transmitió. Por eso, si ustedes se fijaron bien en la primera lectura, que es una carta que dirige el apóstol Pedro, la dirige precisamente la viene dirigiendo a todas las comunidades y se dirige a todos los pastores de la iglesia que en ese tiempo existían. Y les dijo cómo trataran a las comunidades. Y les dijo que las trataran de buena gana, no por un interés del dinero, ni mucho menos. Dijo que los trataran de veras como un servicio, con esa caridad, con amor, a ejemplo de Cristo Jesús. Ustedes, como yo soy pastor también, decía, y tengo ese rebaño. Entonces, Pedro, que es el primer papa, el jefe de la iglesia, dirige esa carta para todas las comunidades, para todos los pastores de la iglesia. Como ahora el Papa sigue escribiendo las encíclicas, ¿verdad? Documentos que escribe y los envía a los obispos, a todos los sacerdotes, a todos los religiosos, religiosas, a todos los laicos, para que conozcamos la doctrina del apóstol Pedro. Y conocer esa doctrina es qué quiere Dios. En lo que Él escribe es todo en base a las Sagradas Escrituras, y conocer cuál es la voluntad de Dios para que el pueblo fiel de Dios pueda poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso entonces, en la primera lectura, el apóstol Pedro habla del perfil de ser pastor de la iglesia. Y entonces es cuidar al rebaño de buena gana, sin ningún interés, es tratarlos con respeto. Habla pues de esa preocupación, de ese desvelo hacia las ovejas. Pedro es el primer papa. Por eso, con esa autoridad, él escribe, y escribe con la autoridad que Cristo le dio. Y allí es donde entendemos entonces lo que hoy celebramos, la cátedra de San Pedro. La doctrina de Cristo anunciada por el apóstol Pedro. La fe de los apóstoles, la fe de Pedro, el primer papa, jefe de la iglesia, el que da ese testimonio de lo que fue la voluntad de Cristo. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado, y lo que desates también quedará desatado. Lo que desates en la tierra, acá quedará desatado. Lo que aquí ates, atado quedará en el cielo. Es el poder que te doy. Y ese fue el poder que Cristo le dio al apóstol Pedro. No es algo que Pedro se haya atribuido, sino lo hemos escuchado precisamente como San Mateo nos dice que Cristo le dio ese poder. ¿Y por qué San Mateo sabe? Porque San Mateo es apóstol y San Mateo escribió este pasaje del Evangelio. Y él escuchó, él vivió ese momento en el cual Cristo Jesús, después de que Pedro le hizo la profesión de fe, el mismo Cristo Jesús le dio esa autoridad, las llaves. Tú dirás quién entra y quién sale. Así como a un mayordomo, el mayor de la casa, se le entregan las llaves de la casa, tú eres el responsable de la casa. Tú dirás quién entra y quién sale. Lo que entra o lo que no puede entrar. Lo que sale o lo que no puede salir. Por eso era la responsabilidad y entendió Pedro esa autoridad. Y los apóstoles escucharon y por eso hubo esa obediencia a Pedro. Y siempre la obediencia a Pedro. Y siempre ir a informarle a Pedro. E iban a misionar y regresaban los apóstoles diciendo a Pedro sobre la conversión, a dónde habían ido, lo que habían hecho, todo le platicaban, la información. Y hasta hoy así lo hacen todos los obispos del mundo. Ir cada 5 años para poder, lo que se llama la visita aldímina, ante el Papa, para poderle informar sobre la situación de cada una de sus diócesis, las iglesias particulares, y decirles, esa es la información, es el número de católicos, bautizados, casados, y esa es la problemática, y todo tiene la visión. Así es de que el Papa de esa manera se va informando la situación que se vive en cada país, en las diócesis, porque desde que el tiempo del apóstol Pedro, que los apóstoles, los obispos le informaban, hasta el día de hoy se sigue informando. Y Pedro sigue siendo el Papa, es obispo de Roma, es obispo de Roma y es el jefe de la Iglesia Universal. Esto es la cátedra. Es ante todo entender la autoridad que tiene el apóstol Pedro. Es la autoridad que le dio Cristo Jesús.
¿Y cómo se basa el Papa para decir eso sí y eso no? En las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras y en la tradición de la Iglesia. Y preguntarán, ¿y qué es? Entendemos las Sagradas Escrituras, el contenido, pero ¿qué es la tradición de la Iglesia? La tradición de la Iglesia es precisamente, una vez que Cristo sube a los cielos, lo que tienen que hacer ellos. Y entonces lo que se siguió forjando en la vida de los apóstoles. Y luego vinieron los santos, los padres apostólicos. ¿Y quiénes son los padres apostólicos? Los que conocieron a los apóstoles, los que hablaron con ellos, los que trataron con ellos. Y entonces fueron aprendiendo de los apóstoles y se les llamó los santos padres apostólicos. Y luego después de los santos padres apostólicos vinieron los santos padres. Entre ellos a San Agustín, San Ireneo y demás. Entonces ellos son los santos padres que conocieron a los padres apostólicos, y los padres apostólicos fueron los que conocieron a los apóstoles, los que convivieron con ellos, los que conocieron y les platicaron las experiencias de Cristo y lo que tenía que hacerse, y lo vinieron haciendo, y se vino pasando de voz en voz. Y eso se llama la tradición de la Iglesia. Entonces, las cartas de los apóstoles, los evangelios, eso quedó escrito. Y lo que no quedó escrito, eso se llama la tradición. Lo que fuera de de las escrituras, de los evangelios, de las cartas, del Nuevo Testamento, fuera de eso, lo que se hacía. ¿Qué se hacía? También se hacía eso. También se hacía eso otro. Y eso no lo pierden de vista ellos. Por eso, por ejemplo, hay un escrito que se llama la Didache Apostolorum, que significa la enseñanza de los apóstoles. Y ese es un manual, un libro que se escribió en el año 150 sobre la vida de los apóstoles, lo que hacían en las comunidades cristianas, todas sus actividades, todo lo que iban haciendo, fiestas y todo lo demás, ahí está escrito. Por eso, en los evangelios, el Nuevo Testamento es lo que está escrito, pero aparte se escribieron otras cosas de lo que se hacía en la iglesia. Esa es la tradición de la iglesia, lo que se iba haciendo. Así se hacía en aquel tiempo y se sigue haciendo, se sigue haciendo, se sigue haciendo. Así como conocemos como la tradición, y el Papa, de acuerdo a las Sagradas Escrituras y a la tradición de la iglesia, sigue firme y fiel en las enseñanzas de Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Así es de que, guiándose por la tradición, es que eso se hacía. Eso es lo que se tiene que seguir haciendo, lo que no se debe de perder. ¿Está escrito eso? Sí, está escrito esto, pero aparte de lo que está escrito, también esto se hacía. En el mismo tiempo que se vivía eso que está escrito, también se hacía eso y es otro. Entonces, se debe de seguir haciendo, y el Papa sigue exhortando y dice, esto está prohibido, esto se permite. Es el poder que tiene de atar y desatar. El que no está de acuerdo queda fuera. Por eso puede excomulgar, ¿verdad?, fuera de la comunión, a quien no viva de acuerdo a las enseñanzas de Cristo Jesús, o al que enseña algo distinto a la voluntad de Cristo según las Sagradas Escrituras. Bueno, pues eso es la cátedra de San Pedro. Así es como debemos entender lo que el obispo enseña, la doctrina de Cristo. Lo que hizo Pedro como primer papa, jefe de la iglesia, lo sigue haciendo todos los obispos. Y hoy reconocer la cátedra de San Pedro significa la autoridad que tiene el Papa sobre la misma iglesia, autoridad que le dio Cristo para que pueda dar a conocer la fe a sus hermanos. Pónganse de pie.